Hello Makers, ¿cómo están mis queridos amigos? Bien, el tan solicitado, el tan pedido canal de YouTube, hoy lo tenemos aquí, señores. Aquí estoy. Hoy arrancamos con el primer video y se va a tratar sobre una de las formas más habituales y más comunes de medir distancia con el Arduino. Así que vamos a estar viendo eso. Antes, debo hacer una aclaración muy importante, y es justamente sobre el tema de que, como es el primer video, vamos a asumir muchas cosas, como por ejemplo vamos a asumir que ustedes ya tienen los conceptos de electrónica necesarias para entender lo que estamos haciendo y lo que estamos conectando. Y por otro lado, obviamente tema código, con el tema del código voy a asumir que ya tienen instalado el Arduino, lo saben usar, entienden el código que vamos a escribir y sobre todo para enfocarme en mostrarles cómo se mide correctamente distancia y algunos truquitos ahí de cómo hacerlo más eficiente. Así que ¡vamos a ello! Para ponernos en contexto y entender mejor cómo y para qué hace falta medir distancia, vamos a analizar y vamos a ver qué tienen en común los siguientes equipos y artefactos. Imaginemos o pensemos en los vehículos que estacionan de forma automática. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es que se posicionan y saben que existe o no un obstáculo a su alrededor? También tenemos las balanzas en las farmacias, donde podemos medir nuestra altura, ¿no? Uno se posiciona sobre dicha balanza y de alguna forma mágica esta balanza mide nuestra altura. También tenemos los contadores en los parquímetros, o sea, los que cuentan cuántos autos entraron, cuántos autos salieron. En estos casos también existe una forma mágica, que seguramente es un sensor, que está midiendo si el auto entra o si el auto sale. Uno de los últimos ejemplos puede llegar a ser un contador de encesto en básquetbol, ¿no? Donde la pelota tiene que moverse libremente y de alguna forma tenemos que medir qué pasó a través del aro, ¿no? Justamente, todos estos artefactos y equipos tienen en común que utilizan un sensor, utilizan una forma de medir distancia con la cual detectan un obstáculo o detectan que atravesó algo cerca de ese sensor, y gracias a ello es que pueden realizar sus actividades. Ahora les voy a mostrar mediante un video cortito cómo es que funciona el sensor que vamos a utilizar nosotros, que se llama sensor de ultrasonido. Vamos a ver el video. Podemos observar mediante una línea de tiempo en la parte inferior cómo cuando desde el Arduino nos llega el trigger para el sensor, este emite 8 señales y al no haber ningún obstáculo en su camino nos devuelve un tiempo de 38 milisegundos como respuesta, que va a ser tomado por el Arduino, ¿no? Supongamos ahora que tenemos un obstáculo enfrente de nuestro sensor, ocurre lo mismo, llega señal trigger, transmisor emite señal y ahora rebota el eco, lo cual me devuelve un tiempo de 500 microsegundos como respuesta. Hemos visto el video explicativo de cómo funciona nuestro sensor ultrasonido y ahora la pregunta que viene es ¿cómo hacemos nosotros para medir o para utilizar este sensor con Arduino? Bueno, ahora vamos a conectar nuestro módulo ultrasonido directo a la protoboard y como observamos está nomenclado el módulo de tal forma que de derecha a izquierda tenemos VCC, trigger, ejo y GND, que es nuestro negativo. Teniendo en cuenta esto, vamos a proceder a conectar el cable o los cables. Vamos a usar el naranja para el positivo, que va a 5V
5 volt del Arduino. Vamos a conectar el trigger al pin 2 y el eco al pin 3. Por último, nos queda conectar el cable azul, que va a ser nuestro GND, nuestra tierra, que también lo vamos a conectar al power de nuestro Arduino. Ahora que tenemos nuestro sensor conectado al Arduino, ¿qué nos falta? A ver. Exacto, lo has adivinado. Nos falta el código, nos falta el programa que va cargado a la placa, el cual se va a encargar de censar o medir o tomar los datos del sensor, hacer los cálculos correspondientes y mostrarnos el resultado de la medición. Así que vamos a ver el código, señores. Ahora les voy a mostrar de dónde pueden obtener el código que hemos utilizado para realizar el ejemplo con el sensor ultrasonido. Fuimos a Archivo, Ejemplos, Sensores y utilizamos el que se llama Ping. Lo vamos a abrir bien en grande y lo primero que vemos es un montón de comentarios. ¿Ven? Inclusive nos indica dónde está conectado cada cosa y posteriormente el código, ¿no? Lo primero que a mí me gusta hacer es borrar todo lo que es comentario e irrelevante. Todo lo que tiene barra es comentario siempre. ¿Ven? Me gusta dejar el código limpio, así pueden ver específicamente qué es lo que hace su programa. Lo otro que voy a hacer es, le voy a agregar aquí arriba otro pin. Y voy a hacer lo siguiente, lo voy a llamar Echo Pin y el otro se va a llamar Trigger Pin. Con lo cual, según nuestra conexión, el eco lo pusimos en el 3 y el trigger lo pusimos en el 2. Lo que me va a faltar es hacer un pin mode y definir a eco como entrada y a trigger, copio y pego, así lo hacemos un poquito más rápido, trigger pin como salida, porque es el que le va a indicar cuándo disparar al sensor. Luego, el código original, como no traía estos nombres, lo vamos a tener que modificar. Ven que acá es donde define como output, pero ya lo hemos hecho arriba, con lo cual podemos borrar esa parte del código. Reemplazamos donde dice ping pin por trigger, ya que es acá donde ocurre el disparo, y esto que vendría a ser el pin del eco lo borramos porque lo definimos arriba como input. Acá lo reemplazamos y en duración es donde queda guardado la respuesta del sensor a nuestro Arduino. Ahora bien, esa duración es un tiempo y nosotros lo que necesitamos es una distancia, con lo cual el que creó este programa o este ejemplo hizo dos funciones. Una que te pasa tiempo a distancia en pulgadas y la otra en centímetros. La de pulgadas la voy a borrar porque no la quiero usar, entonces me voy a quedar solo con la de centímetros. Mismo, inclusive esta parte donde imprime por el puerto serial lo borro, ya que no la voy a utilizar, la de pulgadas, y con eso hemos finalizado o hemos tuneado este código original que viene en los ejemplos de Arduino y es el que vamos a utilizar con nuestro o para nuestro ejemplo. En este caso estamos midiendo a nuestro querido amigo Makey, que como vemos
tenemos los 5 cuadritos que nos indica 5 centímetros y a medida que nos vamos acercando a Makey vamos viendo cómo mide acercando y alejando, ¿sí? El problema de Makey es que tiene demasiadas superficies irregulares. A ver, lo pongo de espalda y como observarán tira falsas mediciones a veces. Oscila entre 5, 6, 10. Es bastante errónea la medición debido a estas superficies irregulares. Para obtener una mejor medición, lo que deberíamos hacer es el objeto contra el cual queremos que reboten las ondas de ultrasonido. Dicho objeto debe ser lo más plano y perpendicular posible al sensor. Ahí obtenemos una correcta medición sin tantas fallas como ocurrió recién. Ahora vamos a hacer un par de pruebas llamadas invasivas, ya que vamos a proceder a desconectar cosas y a ver qué sucede en la medición que está realizando el sensor. Lo primero que vamos a desconectar va a ser el trigger. Agarramos el cable blanco, lo desconectamos y observamos que mide 0, o sea, no hay medición. Esto es debido a que el sensor no dispara y no emite ondas de ultrasonido. Lo volvemos a conectar y ahora vamos a desconectar el eco. Con el eco ocurre exactamente lo mismo, ya que seguramente el sensor está emitiendo la onda, pero no lo recibe. O sea, en realidad sí lo recibe, pero no le está enviando la señal correspondiente a nuestro Arduino. Por último, vamos a ver qué pasa si le quitamos la alimentación. Obviamente, cuando le sacamos positivo, el sensor muere, se apaga porque no tiene tensión. Pero sucede algo extraño con el negativo, ya que sigue midiendo. Esto seguramente ocurre ya que el sensor toma masa del trigger y eco, o sea, se alimenta desde positivo y el negativo lo toma de las señales. Bastante extraño esto. Bien, hemos visto cómo conectar nuestro sensor a la placa, lo hemos programado, hemos hecho un par de tests de sacarle, unos test invasivos de sacarle los cables y a ver qué pasa. Y un denominador común siempre fue que nos marca el valor 0. Con lo cual, mucho ojo cuando midan el valor 0. Inclusive, un consejo que yo les quiero dar es que excluyan al 0 de las posibles mediciones o comparaciones que ustedes vayan a hacer. Ejemplo, ¿no? Tenemos un auto que tiene el sensor enfrente y le decimos, bueno, si la distancia es menor a 10, esquiva. Ejemplo. Eso, ahí están incluyendo al 0. Con lo cual, yo lo que haría es, le diría, bueno, if distancia menor a 10 y una AND distinto a 0, siempre excluyan al 0. Bien, mis queridos makers, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Ustedes saben que este es el primer video. Por favor, comenten, opinen, denle like, compartan. Así seguimos haciendo más videos y obviamente, si pueden, opinen abajo a ver de qué les gustaría que sea el siguiente video. Nos estamos viendo, makers. Goodbye, makers.